Ahí están los golpes de Estado, las desapariciones, las torturas, los exilios. Porque derrotar al enemigo era derrotarlo físicamente. Pero ellos se enfrentan a un problema años después. Con el triunfo de la revolución sandinista y con la derrota en Vietnam, hay una reformulación de la estrategia norteamericana que se traduce en una recuperación, fíjense, ¿no? Porque ellos serán imperialistas, pero no quiere decir que no lo estudien a Ho Chi Minh, no quiere decir que no estudien al Che. De hecho, los manuales de la CIA los estudian profundamente y recuperan el principio de Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. El general Summers es el más destacado de los pensadores que hacen esta reflexión en los think tanks norteamericanos y dice un ratito, aquí para derrotar a las fuerzas populares, a las fuerzas de izquierda, a los comunistas, en fin, a los comunistas, porque es la palabra, ¿no? Donde metían a moros y cristianos, todo el mundo era comunista. Una definición tan abstracta como hoy es la definición de terrorismo y narcotráfico. Laxa. ¿Sí? Un concepto tan poco precisado por los Estados Unidos, no por descuido académico, sino más bien es un concepto no precisado por objetivos políticos, porque permite meter a muchos dentro de esas categorías y justificar la represión, y justificar la tortura, y justificar la persecución. Entonces, bueno, ellos dicen, lo militar es uno de los componentes para derrotar al comunismo, a la izquierda, pero es uno. Porque como la guerra es la continuación de la política por otros medios, tenemos que derrotarlos políticamente. Tenemos que quitarle a la lucha de los pueblos, tenemos que quitarle a la lucha de la izquierda organizada, del pueblo organizado, tenemos que quitarle el medio en que se mueve. Es como quitarle agua al pez, como diría Mao Zedong. A los comunistas hay que quitarles el agua donde se mueven. Que cuando aparezcan con encendidos discursos, o la gente les rechifle, o la gente se muera de risa. ¿Sí? Es decir, vulgarizar el mensaje de la izquierda. ¿Y cuál es la estrategia que desarrollaron para lograr este objetivo? La llamada guerra de baja intensidad. Pero la guerra de baja intensidad no sustituye a la doctrina de la seguridad nacional, la amplía. ¿Me entiende? No es que Estados Unidos dice, vamos a dejar esta estrategia y vamos ahora a aplicar esta. No, no, no. Si lo que hace es ampliar el concepto de victoria. La victoria ya no solo es la eliminación física del adversario, para la cual se reservan siempre, sino que la derrota del adversario, es decir, la derrota de los comunistas, de la izquierda, del progresismo, como diríamos ahora, es sobre todo su derrota política. Y para derrotarlos políticamente, con movimientos de liberación nacional que habían convertido, como diría el Che, como decía el Che, la estrategia de la lucha armada como la estrategia general en América Latina. Y cuando digo estrategia general, no es que fue la única forma de lucha, como a veces también lo reducen al Che. El propio Che no desestimaba el beneficio que la lucha electoral podría dar para la acumulación, para la organización y para el desarrollo de las fuerzas de izquierda.
Pero la estrategia general era la lucha armada, porque esa estrategia general estaba enfrentando una ofensiva militar por la vía de golpes de Estado, pero también de intervenciones militares directas de Estados Unidos, como en República Dominicana, el 65. Vendrían después otras, Granada, etcétera, etcétera. Estaban enfrentando nuestros pueblos armados, estaban enfrentando esa estrategia. Y Estados Unidos empieza, y los sistemas políticos, los gobiernos, más que los sistemas, que no habían, porque eran dictaduras, se estaban debilitando. Y corrían el riesgo de que la fuerza organizada del pueblo triunfara. Y para eso, ¿qué pusieron en marcha? Las democracias. La democracia viable con Carter, la democracia controlada con Reagan, y la gobernabilidad democrática con Bush. Por lo tanto, el componente democracia es parte de la guerra de baja intensidad. ¿Sí? Por eso amplían el concepto de guerra, que ya no es solo militar, y amplían el concepto de victoria. Y así nos tienen durante décadas, con caricaturas democráticas, sin ninguna alternancia, porque eran partidos que en los hechos pensaban lo mismo. Partidos de derecha que diferían los unos de los otros, no por tener una concepción, no por tener concepciones radicales de qué hacer en la economía, qué hacer en la política, qué hacer con los recursos naturales, qué hacer con la fuerza organizada del pueblo. No. En eso pensaban exactamente lo mismo. Diferían en la forma en que había que lograr saquear nuestros recursos, transnacionalizar, etcétera, etcétera. Y la democracia le sirvió para eso. Donde la gente votaba pero no elegía. Y no elegía porque, y mucho menos decidía. En aquellos lugares donde podía, ¿qué elección puede decidir el pueblo cuando solo se le presentan opciones políticas indiferenciadas, ideológica, política y programáticamente? Con la izquierda y las fuerzas populares proscritas de distintas maneras, haciendo uso de la institucionalidad para negarles personería jurídica. Pues bien, esa fue la segunda estrategia norteamericana, la gran estrategia norteamericana. Pero esa estrategia enfrenta un gran problema, con el que se abre una nueva etapa en América Latina, que es la construcción del poder desde abajo, y que se traduce en la primera victoria de la izquierda en Venezuela. Con Chávez, podríamos decir que formalmente se inaugura un periodo o una etapa en que la lucha político-electoral le empieza a dar a la izquierda y al progresismo la posibilidad de llegar al gobierno. ¿Por qué digo yo victoria político-electoral? Porque la fuente del poder con la cual se ganó elecciones no fue la institucionalidad democrático-burguesa. La fuente del poder que hizo posible que Chávez, que Evo, que Correa, incluso de gobiernos progresistas, como de Cristina, de Tabaré Vázquez en el Uruguay, acá en Honduras,
la fuente del poder no era la institucionalidad muerta, las letras muertas es la Constitución, no. La fuente del poder era el pueblo. El pueblo. ¿Sí? Evo Morales fue, el pueblo boliviano fue poder antes de ser gobierno. Gramsci diría eso, que ese pueblo fue bloque dirigente antes de ser bloque dominante. Porque aquí yo he escuchado, y con toda la humildad, pero debemos recuperar también en el seno de la izquierda el debate. El debate. Y si algo que le gustaba a Marx y a Lenin era el debate. Incluso duramente. Yo he escuchado aquí decir el poder cuando se gana una elección. Por favor. Por favor. El poder no está situado por encima de las clases sociales. El poder le es inherente a la clase social. Y desde la izquierda queremos un poder que no es el poder de la burguesía y el imperialismo. Queremos construir nuestro propio poder, compañeros y compañeras. Queremos cambiar radicalmente la institucionalidad de una forma de Estado. No de una forma, de un tipo de Estado. Porque si nosotros creemos que hay que tomar el poder, no es que estamos tomando un poder abstracto, estamos tomando el poder institucional hecho a imagen y semejanza de los que estamos enfrentando. Y cuando tomemos ese poder de esa manera, con esa ingenuidad, lo que vamos a hacer es entregar a los mejores hombres y mujeres de nuestros pueblos para que sean devorados por la institucionalidad burguesa y empiecen a hacer lo que criticaban, absorbidos por ese poder que no es el nuestro. Así lo entendió Chávez. Así lo entendió Chávez, así lo entendió Evo, así lo entendió Rafael Correa y así lo entendió Mel Zelaya cuando estaba llamando a la consulta con la cuarta urna. De saber que no era la lucha armada porque no habían condiciones para eso. Pero que ante la caricatura democrática, ante la manipulación institucional democrática del imperio, que se pone rostro democrático cuando le conviene, la respuesta era asambleas nacionales constituyentes para cambiarlo todo. Esa es la respuesta. No es ganar una elección. No nos equivoquemos, no repitamos los errores. Y peor aún, compañeros, en lo que yo creo que ahora es la gran tercera estrategia, que empezó en Honduras. El sistema, para mí Estados Unidos, y voy a citarlo aquí a Kissinger en este famoso libro, La diplomacia, cuando Kissinger dice Estados Unidos no cree en el equilibrio de poder, es un concepto propio de las relaciones internacionales que se dieron en Europa, porque en Europa no había una sola potencia regional que fuera superior a las otras como para imponer su hegemonía, y tuvieron que equilibrar fuerzas entre alemanes, franceses, ¿no?, ingleses. Pero América Latina no, porque Estados Unidos cree que el sistema internacional, lo dice Kissinger, debe estar hecho a su imagen y semejanza. Y tan no cree el equilibrio de poder que Estados Unidos
no respeta la voluntad democrática de nuestros pueblos de dotarse de los gobiernos que quiere, de los sistemas que quiere, no respeta. Y está yendo la ofensiva. Y esa ofensiva es de una guerra total y permanente, donde combina viejos métodos con nuevos métodos de lucha. Eso pasó en Honduras. ¿Quiénes lo intervinieron a Zelaya? ¿Los civiles o los militares? Los militares. Los militares. ¿Y a quién le dejaron el gobierno? A un civil. Viejos y nuevos métodos de lucha. Por lo tanto, esta es tercera estrategia de guerra permanente y total. Recupera la estrategia de la seguridad nacional, recupera la estrategia de la guerra de baja intensidad y la amplía. Y donde tiene que recurrir a la guerra de cuarta generación, que ha convertido la mente en el campo de batalla, lo hace. Porque ahora la derrota no solo debe ser política, militar, primer periodo, segundo periodo, derrota política, sino que la derrota debe ser moral y debe ser cultural. Por eso la mente como el campo de batalla. ¿Y cómo van trabajando en eso? A través de las noticias falsas, ¿verdad? Las llamadas fake news. Noticias falsas que le envenenan a la gente, que tratan de romper el lazo emocional entre los dirigentes y su pueblo. Si no pueden hacer eso, si no pueden lograr eso, entonces recurren a los otros viejos métodos, como en Colombia, donde siguen asesinando, donde los acuerdos de paz no se han traducido en un potenciamiento de quienes dejaron la guerrilla, ¿sí? Donde hay líderes sociales asesinados, donde la gente de las FARC que entregó las armas también está siendo asesinada. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que yo tengo, compañeros? Y es que esta tercera estrategia, al igual que la primera, lo que se ha propuesto es cesar todos los espacios legales de lucha, todos. Es decir, cortarle la cabeza a las fuerzas sociales, a las fuerzas progresistas y a las fuerzas de izquierda donde sea posible. Expulsarlos nuevamente del sistema. Es decir, lo que se había logrado con la lucha político-electoral, volver a cerrar las válvulas de tal manera que la izquierda no pueda volver nunca más donde fue expulsada. Noticias falsas, juicios políticos, y si donde no puedan triunfar con las noticias falsas, los juicios políticos, seguramente asesinatos. Las fuerzas paramilitares se están volviendo otra vez en Colombia. En Brasil tenemos un gobierno fascistoide, no fascista, pero fascistoide. Es decir, expulsarnos nuevamente. Por eso no soy ingenuo ni que a Lula lo vayan a soltar, ni que a ustedes les vayan a hacer la vida fácil para que ganen las elecciones del 2021. No lo van a hacer. No quiero ser pesimista, porque como dice Gramsci, ante el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, está bien, hay que ser optimista, pero lo que no hay que ser es ingenuo. ¿Sí? Eso es lo que no hay que hacer. Por lo tanto, compañeros, ¿qué hacer? ¿Qué hemos abandonado nosotros antes de plantear propuestas concretas? ¿Qué hemos abandonado como izquierda? Porque también tenemos que autocriticarnos. Digo, a Estados Unidos no lo podemos criticar, ¿verdad? Si a Estados Unidos hay que enfrentarlo, hay que combatirlo. No hay que criticarlo porque no es nuestro. Como dice el profe Anaya, líder del PT de México, Estados Unidos está haciendo su chamba.
¿Ah? Su chamba. Porque Estados Unidos no es una república, como dice Atilio Borón. Estados Unidos es un imperio. Y los imperios están dispuestos a hacer todo lo que puedan hacer para no perder su condición de imperio. Y aquí hago un paréntesis muy rápido a propósito de China y Rusia, para no ser ingenuo. ¿Nos alegra que los chinos y los rusos le estén haciendo la vida imposible a Estados Unidos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Pero los rusos son los soviéticos que hemos conocido antes? No. No lo son. Y los chinos, no sé. Habrá un signo también de interrogación. Cuidado que en esta tercera guerra, que yo creo que es mundial, muchos le llaman la tercera guerra fría, ¿no? Que estamos enfrentando, la segunda guerra fría o la tercera guerra mundial. Cuidado que en algún momento, después de tanta tensión, en esta transición hegemónica mundial, donde no sabemos dónde vamos a ir todavía, cuidado se sienten chinos, rusos, norteamericanos y se pongan de acuerdo en la tercera distribución del mundo. Cuidado, compañeros. Me alegra que geopolíticamente le hagan la vida imposible, pero está claro que ese no es un bloque ideológico. Ese no es un bloque ideológico. Bloque ideológico fue el que conocimos cuando el mundo bipolar. Hoy hay un bloque no ideológico. China, Rusia, Turquía, Irán. Dígame, a ver, ¿qué afinidad ideológica pueden tener los turcos con los rusos y los turcos con los chinos y los turcos con los iraníes? Ninguna. No hay una bipolaridad ideológica hoy. Quizá podemos, forzando el concepto, pensar que hay una bipolaridad geopolítica, que es distinto. Y yo quiero, compañeros, subrayar eso, porque Estados Unidos, que niegue, que se resista a abandonar su condición de hegemón del mundo, el día de mañana, como le sugiere la CIA, los documentos de la CIA, no a Trump, antes de Trump, ya con Obama, donde dice que Estados Unidos, es decir, el complejo militar industrial, que es el gobierno permanente, no el gobierno temporal. Señores, acepten que hay una declinación hegemónica de los Estados Unidos y que Estados Unidos va a tener que moverse en esas condiciones. Bueno, Kissinger dice lo mismo en ese libro. Estados Unidos quiere seguir dominando el mundo como antes, pero ya no puede seguir dominando el mundo como antes. Pero pueden sentarse, ¿no? De hecho, hace un mes un poquito más, Trump decía que él estaría dispuesto a sentarse con Rusia y con China para ponerse de acuerdo. ¿Ah? Sí, más allá de la retórica agresiva de Trump. Eso para terminar también con las ingenuidades. Ustedes cuando termine yo de hablar van a creer que están con un pesimista elevado a la 10ª potencia, pero no es así, no es así. Bueno, ¿qué hemos abandonado? Lo primero que hemos abandonado, compañeros, es nuestra firme convicción de transformación radical. Y la izquierda en América Latina no puede ser la izquierda europea ni norteamericana. En América Latina la izquierda o es radical o no es izquierda. O no es izquierda. ¿Sí? Y no es que la izquierda europea tenga la culpa ni la izquierda norteamericana, no, por favor. Otra cosa es pelear en el vientre del monstruo, difícil. Y para ser radical, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, nuestra concepción de poder. Reitero, compañeros, el pueblo tiene que ser poder antes de ser gobierno.
Pero el poder no lo dan las movilizaciones masivas solamente. Aquí se fue Ricardo, ¿no? Ricardo Salgado. Él decía, tenemos que ver cuándo apretamos, pero también cuándo damos un paso atrás. Que me hacía recuerdo a la máxima leninista de que un día antes puede ser demasiado temprano o un día después puede ser demasiado tarde. Movilizaciones masivas no necesariamente significan que somos hegemonía. Nuestros pueblos han resistido siempre. ¿Sí? Tenemos que lograr primero ser una mayoría social. Y cuando digo una mayoría social, trasciende al partido. Es la articulación del partido, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Ser mayoría social unificada. En la medida que seamos mayoría social unificada, tenemos que convertirnos en una mayoría política. Y mayoría política se va a traducir luego en una mayoría electoral. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? No me voy a meter en el problema de los hondureños, que lo tienen la película más clara. Estoy haciendo una reflexión de la izquierda en general. Buscar solo ser mayoría electoral. Y han convertido a sus partidos y a sus movimientos en poderosas maquinarias electorales, pero ineficientes para construir un poder de nuevo tipo. Ineficientes. Porque nos reducimos a hombres voto y a mujeres voto. Porque estamos haciendo lo mismo que de la derecha, convocando a la gente a votar cada 4 o 5 años. En vez de generar formas de contrapoder que en todos los campos, en todos los ámbitos, obstaculicen, problematicen y derroten a la estrategia de la derecha. Tenemos, compañeros, que pensar en una teoría y práctica de la transición. Hemos conocido la teoría de la transición de Marx, teóricamente. Lenin quiso aplicar la teoría de la transición de Marx, triunfada la Revolución Rusa, pero rápidamente se dio cuenta que eso no era posible y llevó adelante una segunda teoría de la transición. La primera fue teórica, la de Marx. La segunda, pero más de eso, una transición hecha a partir de la experiencia de la Comuna de París. Pero habían pasado muchísimos años hasta el triunfo de la Revolución Rusa. Y Alemania no se sumó a la revolución como pensaba Lenin. Y tuvo que tirar una segunda teoría de la transición que incorporó lo que muchos llamaron el capitalismo de Estado. O el capitalismo de Estado sin burguesía. Y los cubanos nos han tirado una tercera teoría de la transición, que no es ni la de Marx ni la de Lenin. Pero hoy no nos sirve más que como referencia teórica la de Marx, la de Lenin y la de la Revolución Cubana. Hoy necesitamos una teoría de la transición del capitalismo al socialismo en las condiciones del siglo XXI. La teoría de la transición no había imperialismo. En la Revolución Rusa, cuando triunfa la Revolución Rusa, todavía no hay imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano surge como tal después de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Cubana se da en medio de un mundo bipolar. Y nuestras revoluciones se están dando en medio de un mundo unipolar, en medio de una declinación norteamericana, con Estados Unidos que está débil pero no está muerto. Y que está dispuesto a hacer lo que fuese para preservar su condición de hegemón. Lo que fuese. Y que además necesita de América Latina para contrarrestar el avance chino, el avance ruso. Incluso necesita de América Latina para negociar con los rusos y con los chinos. América Latina es vital para Estados Unidos y el Caribe. No se le puede ir de las manos.
y tiene que expulsar a todos los gobiernos de izquierda y progresista. Bueno, eso es lo que quiere, ¿no? Otra cosa es que lo pueda. Entonces hay que pensar en una teoría y una práctica de la transición. Tenemos compañeros que hay que construir una subjetividad distinta. Con las redes, con los medios, nos están construyendo una subjetividad funcional a lo que quiere el capitalismo. Y nuestro gobierno, fíjense, nuestro gobierno han distribuido tanta riqueza como nunca en Venezuela, como nunca en Bolivia, como nunca en el Ecuador. Aquí se han hecho cosas que no se las hicieron antes del gobierno del presidente Zelaya. No se ha hecho, ¿verdad? Pero yo les pregunto, a pesar de tanta riqueza distribuida para el pueblo, no se ha hecho tanto como para que Maduro tenga el 80% por lo menos de apoyo, y que Evo debería tener el 80% de apoyo, y no hoy, que sigue primero en la preferencia electoral, pero que la va a tener muy difícil. Zelaya no debería haber tenido el apoyo de este pueblo del 80%, independientemente si él era o no el candidato. Y ahí yo simplemente recojo una cosa del Che. Si para nosotros hacer socialismo es distribuir solo la riqueza, sin la moral comunista, estamos haciendo exactamente lo mismo que los otros. Podemos estar distribuyendo más ¿sí? Podemos estar distribuyendo mejor la riqueza, pero el hombre no solamente es pan, dirían los cristianos. El hombre también es espíritu, es alma, ¿sí? Porque hay que fijarse en la Revolución Cubana, que a veces no tiene nada que distribuir, pero tiene un pueblo que 60 años va derrotando, de derrota tras derrota, al imperialismo norteamericano. Y hay que ver hoy Venezuela en una crisis económica, incluso en algunos casos mayor a la cubana, a pesar de toda la riqueza que tiene. ¿Y por qué el imperialismo no derrota? Porque el chavismo caló profundo. Debería haber más gente, pero caló profundo. Si no todo es economía, no todo es economía. El gran aporte del marxismo latinoamericano al marxismo de ladrillo, como decía el Che, a los manuales de ladrillo, a los manuales del estalinismo, etcétera, etcétera. El gran aporte del marxismo latinoamericano fue el papel de la subjetividad en la transformación revolucionaria. Buenaventura de Sousa dice, ¿dónde está el fin del capitalismo? ¿Dónde está el fin? ¿Está en la crisis económica el capitalismo? Que cada vez es más cíclica y cada vez más corta en los años. ¿O el fin del capitalismo está cuando todos, o no todos, cuando la mayoría queramos que ya no haya capitalismo? En la subjetividad de la gente. Tenemos que derrotar la dominación cultural norteamericana. Compañero, podríamos hablar larguísimo sobre la experiencia de los gobiernos, la izquierda en el gobierno. Pero yo estoy seguro que no es una excepción cuando voy a decir que hay compañeros de izquierda, honestos, consecuentes, luchadores, que muchas veces llegan a ser diputados, senadores y alcaldes, y que inmediatamente se transforman kafkianamente, ¿sí? Y empiezan, compañeros, a ejercer el poder de la misma manera que criticaban a los otros. Y que se aíslan de la gente, que se distancian de la gente, que creen que el poder es ellos y no el pueblo. Compañeros, seamos autocríticos también con nosotros mismos, que es la única manera de revertir y hacer ajustes. Entonces yo termino, compañeros, planteando que yo creo que hay
planteado ya varios desafíos, el tema de la teoría de la transición, el problema de construir la subjetividad, una subjetividad de que podemos derrotar al imperialismo, pero no derrotarlo para, que es un tema de Fanon, ¿no? Cuando decía a propósito del colonialismo, del hombre, ¿qué es la descolonización? ¿O qué más bien la colonización? Es hacer lo que el otro, es hacer lo mismo que el otro hacía. No, nosotros queremos destruir lo que el otro hacía para hacer una sociedad de manera distinta. A eso yo le agregaría un tercer o cuarto elemento, que es construir un triángulo victorioso. Ese triángulo victorioso es liderazgo, que puede ser individual o puede ser colectivo. Va a depender eso de la realidad de cada país. Liderazgo. Pero puede haber líder y si no hay pueblo no pasa nada. El segundo componente es la fuerza organizada del pueblo, que puede ser por la vía del partido, por la vía de los movimientos sociales, eso también depende de cada realidad. Pero lo que no puede haber es un divorcio entre los diferentes componentes de la fuerza organizada del pueblo. Tiene que haber una articulación. Algunos le llaman una articulación político-social, porque hay países donde es tan importante el partido como es tan más importante el movimiento social. En el caso nuestro no hay partido, son movimientos sociales. ¿Sí? Liderazgo, fuerza organizada del pueblo y el tercer componente, proyecto alternativo. Y el proyecto alternativo tenemos que discutirlo. ¿Sí? El Che decía que si nosotros queremos hacer lo mismo que hacen los capitalistas, quizás es mejor que lo hagan nomás los capitalistas, ¿verdad? ¿Ah? Quizás es mejor que lo hagan ellos, si vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que cambiar no solo la forma de distribuir, tenemos que cambiar la forma de producir. Y eso no solamente implica cambio de relaciones de producción. Hoy tenemos que cambiar esa forma de producir buscando una armonía entre el hombre y la naturaleza, que ya sobrepasa la reflexión indígena. Ya Fidel hablaba del tema, porque como vamos, el capitalismo como tal está poniendo en peligro la naturaleza y al ser humano, a las dos cosas. Y quizá incluso la naturaleza tenga posibilidades de reconfigurarse, pero el ser humano ya no. Hay que discutir qué implica, cómo producimos, cómo distribuimos, cómo organizamos poder, cómo reproducimos ese poder nuevo, cómo ampliamos la democracia. La democracia, compañeros, tenemos que romper la camisa de fuerza de la democracia burguesa. Y la única manera de hacerlo es que la democracia participativa y directa sea más importante que la democracia representativa. Para los que, siempre hay los de los que graban y van, ¿no? En el seminario organizado por los compañeros, el boliviano Moldis llamó a la lucha armada. No estoy haciendo eso, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que la democracia representativa debería ser solo el desenlace de la construcción del poder abajo. Y cuando se habla abajo es que la democracia participativa, directa y comunitaria sea la que defina lo que debe hacer y lo que no debe hacer ese gobierno, quiénes deben ser los candidatos y cómo deben ser los candidatos. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, en síntesis, compañeros, hay una América Latina en disputa. Estamos en el mejor momento, porque nunca hemos estado, a pesar de las derrotas, nunca hemos estado como ahora. Hay un nivel de conciencia que ha crecido, no es todavía el suficiente, pero es mayor al que teníamos en los 60, en los 70, en los 80. Pero al mismo tiempo, la amenaza del enemigo, el peligro de que el enemigo nos destruya también es mayor. Entonces, estamos en una América en disputa. Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.
no solo desde lo nacional, sino desde lo continental. Desde lo continental, como nunca, el proyecto de Bolívar, el proyecto de Francisco de Miranda, el proyecto de Morazán, el proyecto compañeros del Che, el proyecto de Fidel, el proyecto de Chávez, tiene que ser una realidad. O nos integramos o desaparecemos, o nos unimos o nos derrotan, o peleamos o nos derrotan. ¿Sí? Muchos gobiernos de izquierda han llegado y han dejado de pelear, y han dejado de luchar. El cercano, ¿dónde están los compañeros del FMLN? No, a mí no me gusta hablar por atrás. Una gran lección que podemos obtener del Salvador es que el gobierno se hizo acorralar, no rompió el cerco que le puso la Asamblea de lo Constitucional. Y encima no se luchó lo suficiente. Esa es una lección que de manera dura tenemos que reconocerla. Pueblo que lucha y gobierno que lucha no lo derrota. Fíjense Venezuela, fíjense Cuba. Pueden haber miles de justificaciones, pero lo evidente es que pueblo que lucha no se jode y gobierno que lucha no se jode. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Hugo.